usted, ahora que está de académico, se ha puesto pesadísimo. Sí, Roberto Gómez, si viene, y no tiene viene. un suegro bastante sencillo, bastante humilde, Así. sí. Henry sí, Cucalón también viene. Él no viene. No, claro, él Eran viene. legisladores del mismo Yo periodo. no sé, y ahora se está dejado hasta la vara, que parece ¿a quién se parece? Mejor me callo. No diga nada. Buenos días, querido amigo. Le estamos haciendo una broma, como usted sabe. Hay que ponerle un poquito humor al viernes y vamos a comenzar esta entrevista con Héctor Yepes. ¿Quiere arrancar usted, doctor Cepeda? En general, ley de comunicación, por lo que tú Por favor, continúe. Bueno, no, si es que ya lo había vacilado. A ver, salude primero. Héctor, a ver, hagamos un comprendido que no lo escuchamos. No, saludándonos más. Buenos días a todos. La próxima prometo estar ahí presencialmente. Lo que pasa es que tenemos un evento dentro de poco aquí en la universidad. Las responsabilidades laborales me demandan estar dentro de poquito acá físicamente. Entonces no daban los tiempos para moverse. Bueno, parece que... Dígame. No, pero usted sabe que uno siempre está a las órdenes. Sí, agendado estaba ahí. Hablemos un poco del tema de la ley de... Las preguntas. Es que no leo, no tengo lentes. Podría ser la ley de comunicación, sí. Y también puede ser el pronunciamiento. Héctor, acuérdate que está el director del Centro de Arbitraje y Mediación de la UES. Pronunciamiento sobre las preguntas de la consulta. Por ahí arranquemos. Pero es que eso iba, pues era crónica de una muerte anunciada que no le iban a aprobar todas las preguntas. Y que el tema de la contribución, de la participación del estamento militar en el control interno del país tenía serios reparos. Ellos han visto otro reparo de darle más poder al presidente del que tiene. ¿Cómo la ves tú? Yo estoy en desacuerdo con lo que ha resuelto la Corte Constitucional. A ver, primero ubiquemos un poco el contexto. Hay preguntas que el presidente ha planteado para una consulta popular. Creo que en las de seguridad, en lo personal, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que plantea, que se permita la extradición de cierto tipo de delincuentes. Yo creo que hasta se queda corto, debería abrirse más todavía, no solamente cuando hay crimen transnacional, ¿por qué no en delitos de corrupción, por ejemplo, en que a veces autoridades de otros países avanzan más rápido que las del propio Ecuador y perfectamente podría haber extradición por esos delitos también? Pero en todo caso, eso ya es un tema que faltaría a mi juicio incluir, pero está bien lo que se pregunta. Se pregunta si las Fuerzas Armadas deben intervenir en la seguridad reunidas ciertas condiciones. Me parece correcto también. Aquí algunos, yo veo que dicen, no, es que los militares no deben actuar. A ver, los militares ya están actuando y van a seguirlo haciendo vía estado de excepción. Lo que se quiere es normalizar eso sin necesidad de estado de excepción, pero sí con ciertos requisitos específicos. Yo creo que eso que la Corte Constitucional dice que altera la estructura del Estado, me parece otra muestra más de cómo la Corte impone sus opiniones subjetivas por encima de lo que dice la Constitución, pues la Constitución de ninguna manera dice que eso es parte de la estructura fundamental del Estado. Para mí esta es una cuestión de matemática. ¿Faltan o no faltan policías? ¿Falta o no falta fuerza pública para enfrentar la mayor crisis de inseguridad de la historia del Ecuador? Entonces hay que permitir con ciertas condiciones, no al viva la patria, pero sí con... Héctor, pero discúlpame que te interrumpa en esa parte, pero suena muy frágil el argumento. Cuando dice la Corte alterar la estructura del Estado, es dar más capacidades a un presidente de la República para, tomando decisiones ejecutivas, administrar la fuerza con una mayor contundencia que la que ya tiene. Eso sí es dar más poder a alguien que ya tiene el poder bastante importante, porque se dice por parte de entendidos, y yo lo sostengo también, que el actual régimen presidencialista tiene una cantidad importante de poderes. ¿Para qué darle más? Pongamos los contrapesos de que pide autorización cuando debe de pedirla, pues. Pero eso no es lo que está observando la Corte. La Corte lo que dice es que cambiaría la estructura del Estado si los militares se meten
en temas de seguridad ciudadana. Eso es lo que está diciendo, ¿no? ¿Y No por va qué? por el lado que usted menciona. ¿Por qué? No, porque sí. Lea, es bien escueto, de hecho, el razonamiento de la Corte. En ese caso, ¿por qué? Porque dicen que como en la época de las dictaduras militares, por ahí viene el razonamiento, como en la época de las dictaduras militares, hace 40, 50 años, hubo violaciones de derechos humanos por parte de militares, entonces los militares hay que satanizarlos y no pueden patrullar las calles. A ver, yo creo que en esto hay que guardar un equilibrio entre dos extremos, como decía Aristóteles, la virtud está en el justo medio. Ni decir que los militares pueden salir en cualquier momento, como la Policía Nacional, de manera habitual, pero tampoco impedirlo cuando circunstancias como las actuales no ameritan. Y ojo, ya ocurrió este criterio de la Corte Constitucional cuando fue el problema de las cárceles, que acuérdense que dijeron no podían entrar al perímetro interno. ¿Y dónde dice eso la Constitución? Eso se lo inventaron. Entonces, una cosa es que estemos de acuerdo o no, y en eso pues usted tendrá su opinión, yo tengo la mía, pero ¿por qué el pueblo no puede decidir sobre eso? Y tiene que pasar esto previamente, porque ¿qué es lo que han resuelto? Que vaya a la Asamblea Nacional y solo si la Asamblea Nacional con 2/3 y luego un proceso muy largo lo autoriza, entonces puede ir a referéndum. ¿A título de qué? O sea, aquí yo no veo jurídicamente además ninguna base para eso, porque el presidente ya tiene además el control de las Fuerzas Armadas. Pues eso no. Otra cosa que usted dijera que las Fuerzas Armadas van a pasar a otra función del Estado, pues eso sí es cambiar la estructura del Estado. Pero las Fuerzas Armadas ya dependen hoy del presidente de la República, pues eso no va a cambiar por la pregunta. Ahora, también una aclaración que es importante. El hecho de que se vayan a hacer estas preguntas, que yo coincido en materia de seguridad, me preocupan las de materia política, no quiere decir que hasta que haya la consulta o mañana si la reforma, porque así lo dice la Corte, no se deban tomar las acciones urgentes que el país necesita, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. El problema de la inseguridad demanda acciones ya, más allá de cualquier reforma a las leyes o a la Constitución. Solo una acotación, Héctor. Las Fuerzas Armadas dependen de las Fuerzas Armadas. Si no, pregúntele a Bucarán, a Maguad y a Lucio Gutiérrez de quién dependen, para que usted vea que no dependen del presidente, dependen de ellas mismas. Por eso en algún momento hay que poner un marco. Vea, yo no es que estoy discrepando con usted, yo estoy buscando la mejor idea, ¿ya? Yo creo que a este país le hace falta fuerza, le hace falta decisión, le hace falta contundencia y le hace falta, aquello que ponen las gallinas también, pero en todo caso eso ya no se puede arreglar tan fácilmente ni con una norma legal, pero ahí vamos adelante. Esa era mi posición y por eso se la traslado. Le voy a pasar al talento de radio y televisión, pero opine usted que de ahí viene Jaime Velázquez, sí, porque ahí ya le quita todo protagonismo. Ramiro, para la audiencia, porque es importante. Lo que se plantea en la pregunta es que el presidente, por causas extraordinarias, pueda plantear o autorice que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad ciudadana. Entonces, yo entiendo la preocupación también por dónde van, ¿no? Que a veces las Fuerzas Armadas se pueden disparar por su lado, pero creo que ya la pregunta prevé que haya un filtro, ¿no? Que exista un control por parte del propio presidente, que me parece en las circunstancias extremas que estamos viviendo hoy, con la mayor crisis de inseguridad de la historia del Ecuador, creo que a grandes males, grandes remedios. Sí, y solo la única observación le paso a Jaime. Si un presidente con facultades, no hablo de hablo de cualquiera, da una orden ejecutiva de disparar, las Fuerzas Armadas van a pensar 2 y 3 veces antes de hacerlo, después de ver cómo los atienden en la función jurisdiccional. Así que puede usted reformar la ley y la Constitución, pero no el chip de las personas. Le paso a Jaime Velázquez. Gracias, Ramiro. La verdad es que sí. ¿Qué tal nuestro querido y buen ponderado caballero que se encuentra al otro lado y en la plataforma? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Jaime, ¿qué tal todo? Todo bien. A ver, la segunda pregunta que también le dijo la Corte Constitucional que no al presidente, o mejor dicho, que no se lo haga por enmienda, sino que se lo puede hacer por una reforma, ¿no? Y eso pasa por la Asamblea Nacional, es el tema específicamente del
del Consejo de Participación Ciudadana, que le quitaban las facultades para elegir a los digamos, funcionarios públicos de entidades que controlan el Estado. Y eso también trae sus consecuencias. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Porque efectivamente aquí quedaría en manos del mismo Consejo cuando en un momento dado se pretendía eliminarlo, pero en este caso ya la Corte se ha pronunciado que no se puede eliminar una de las funciones específicas del Consejo de Participación Ciudadana. Cuéntanos cuál es la apreciación tuya, mi querido amigo. A ver, ¿qué es lo que había dicho la Corte en su momento? Que para cambiar o para eliminar el Consejo tenía que hacerse, ahí no se podía entrar. Entonces, se pueden cambiar las funciones y ahora está diciendo que si se quiere cambiar la función del Consejo de designar las autoridades y pasárselas a la Asamblea Nacional, como es en prácticamente todas las democracias del mundo, debería hacerse vía reforma. Mire, ahí yo soy sincero, creo que el argumento de la Corte es razonable, yo no lo comparto del todo, pero a diferencia del anterior, lo de las Fuerzas Armadas me parece que ahí sí la Corte está haciendo ideología, no derecho. Es decir, como las Fuerzas Armadas me dan temor o me ponen nervioso, entonces que no participen en seguridad ciudadana en un momento extremo de inseguridad para el país, me parece una irresponsabilidad de la Corte decir eso. En este caso, creo que el argumento sí es más sólido. Lo que están diciendo es que como la designación de las principales autoridades de control del país, Contraloría, Procuraduría, Superintendencias, etcétera, ya no la haría el Consejo de Participación Ciudadana, sino, según esta pregunta, pasaría a la Asamblea Nacional. Eso sí implica cambiar la estructura del Estado. Creo que ahí sí, digamos, puede haber argumentos de lado y lado, pero creo que eso sí es más debatible. En todo caso, si lo que se pretende es que sea la Asamblea la que norme este tema, la que mañana haga estas designaciones, tampoco me parece mal que este proceso de reforma también vaya a pasar por la Asamblea. Y también otro punto, este tema no es tan urgente como el de la seguridad. A mí lo que me indigna un poco es que la Corte Constitucional no dé paso a una reforma para que los militares puedan intervenir en la seguridad cuando eso debería ser ya, pues estamos viviendo una crisis tremenda de inseguridad. Lo otro, si el Contralor lo va a designar el Consejo de Participación en la Asamblea, vamos, son temas políticos importantes, pero creo que no es tan urgente como la ola de delincuencia que se necesita frenar en el Ecuador. Clarísimo, querido doctor. Y en el tema específicamente de reducir los asambleístas que han dado paso a esa enmienda, si se puede hacer, tu apreciación al respecto. A ver, yo estoy de acuerdo en principio en reducir los asambleístas. Me parece también correcto que se plantee que se elijan en segunda vuelta, como ha sido en algunos momentos de la historia en el Ecuador, para que haya más tendencias nacionales, no haya tanta fragmentación. ¿Qué me preocupa ya el detalle? Como dicen, el diablo está en los detalles. La propuesta del presidente implica bajar drásticamente la proporción de asambleístas provinciales y aumentar los asambleístas nacionales. Entonces, habría provincias como Bolívar, por poner un ejemplo, que hoy ponen 3 asambleístas y que ahora solo pondrían 1. Me preocupa, cuidado, el Ecuador no es Guayaquil, Quito, Cuenca, Manabí. El Ecuador somos 24 provincias, cada una con sus realidades, en un país muy diverso, y creo que hay que cuidar que esa diversidad del Ecuador esté representada en la Asamblea Nacional. Más bien el problema que hoy tenemos hoy es que falta esa representatividad. Yo en lo personal, insisto en una idea de hace algún tiempo, creo que más bien el cambio debería ser que tengamos distritos más pequeños, incluso reduciendo el número de asambleístas. Pero en vez de que, por ejemplo, en Guayas se elija 20 legisladores en 4 distritos, eso significa que cada distrito elige 5, ¿por qué no tener 20 legisladores pero en 20 distritos? Cosas que hay zonas más pequeñas que cada una elige un solo asambleísta. Con eso se acaba el tema del voto en plancha, porque es sencillo. Ni método de Hunt ni Webster, el que tiene más votos gana, se acabó. No hay este debate del cálculo electoral o del método de asignación de... Pero Héctor, eso haría que en un momento dado haya mucho más diversidad
de criterios en la Asamblea, y más allá de que sí, la democracia es eso y todo lo demás, pero para llevar a un acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo, tiene que haber peso, porque si no, lo contrario, créeme que va a ser ingobernable este país. O sea, cada uno tiene un criterio diferente. Si lo hace más chiquito, tienes más criterios diferentes en una misma organización, que hace imposible gobernar. No, o sea, no estoy diciendo que no se pueda, lo que estoy diciendo es que Sí. el Ecuador, la cultura es ir en contra de, entonces todo el mundo tiene su propio criterio y todo el mundo jala para su molino. Entonces, ¿cómo hacer para llegar a un acuerdo? Yo creo que sería reducir drásticamente, eso es una posición mía personal, ¿no? Drásticamente a los asambleístas, y no 120, debemos tener 50, 20 o 25 o 24 nada más. Es más fácil, pero claro, esa es mi posición, ¿no? Dígame usted. Jaime, ¿estamos de acuerdo en que hay que reducir el número de asambleístas? Sí. El tema es cómo. ¿Cómo se hace esa reducción y a quién le quitas? Lo que se está planteando ahorita en la consulta es quitarle a las provincias más pequeñas el porcentaje de representación que tienen. No sé si me explico. O sea, y eso, cuidado, puede que Guayaquil no va a ser tema, pero vamos a ver pues en la Sierra Central qué van a opinar. De eso o en la Amazonía, porque insisto, a veces hay una visión de que de ciertas élites de pensar que el Ecuador son 3, 4 ciudades y no, somos 221 ciudades. Entonces, yo creo que hay que asegurar que haya diversidad de representación. Ojo, puede ser bajando el número de asambleístas a la mitad, ese no es el tema. El tema es que sea el número que sea el total, haya esa proporcionalidad. Eso, número uno. Número dos, es correcta la preocupación que tiene Jaime. Es correcta. Aquí, en todo sistema electoral, hay que cuidar dos extremos. Tiene que haber proporcionalidad, pero sin irse al extremo de la ingobernabilidad. Claro. Si uno tiene un sistema muy mayoritario, es súper gobernable, pero pierde legitimidad si no está representada la diversidad de un país. Pues. Entonces mañana, sí, todos los asambleístas son de 2 líneas, pero si esa no es la realidad del Ecuador, ¿qué va a ocurrir? Que la gente se va a sentir aún menos representada por el Parlamento de lo que ya pasa hoy. Extremo opuesto. Solo se favorece a las minorías, entonces vivimos en un país ingobernable. ¿Qué creo yo sería una solución equilibrada? Es decir, vamos a elección en segunda vuelta, donde ahí sí se polarizan las tendencias. No hay 15 candidatos a presidente, hay 2. Y al mismo tiempo elijamos en distritos pequeños. Entonces ahí creo que puede haber un sano equilibrio entre lo uno y lo otro, eso reduciendo a la vez el número de asambleístas. Pero ojo, lo que yo estoy proponiendo, los distritos uninominales, que se elige uno por distrito, eso así es como se elige en los Estados Unidos para la Cámara de Representantes, así es como se elige en Reino Unido, así es como se elige en Alemania. O sea, aquí yo no estoy hablando de nada, no nos estamos inventando el agua a ti. Esto es como se hace en gran parte del primer mundo, en el que, ¿cuál es el problema que tenemos? Que la gente no se siente representada por quien llega a la asamblea, porque a veces ni los conoce. Entonces, si uno elige a uno solo, como que eligieron alcalde, entonces ya sé pues quién está ahí. Y ya sé que es de mi zona. ¿Qué pasa hoy? Tenemos un distrito gigante, por ejemplo, en la ruralidad de Guayas, donde están metidos Daule y Milagro, que no tienen nada que ver el uno con el otro. Otra cosa es que haya un solo, en vez de que Daule y Milagro y otros casi 20 cantones elijan a 4, a 5 asambleístas, que esa misma zona se divide en 5. Entonces, el norte, mayormente arrocero, de la provincia del Guayas, tiene su representante que defiende esa realidad, y Milagro, que hoy por hoy es hasta más urbano que rural en muchos casos, también tiene su representación. Entonces yo creo que eso es sano para el país, combinado con elegir en segunda vuelta, para que no haya 15 listas diferentes, y combinado también con una reforma, que en eso sí estoy de acuerdo, a los partidos políticos, que no haya tampoco 200 y pico de partidos, que es una locura. Es una estupidez. Entonces, estas reformas hay que verlas de manera integral, porque si no, cada partecita no tiene sentido. Claro. Ahora, Héctor, la verdad es que la propuesta, la respeto, es más, tiene mucho sentido a nivel de política en culturas grandes como Alemania, Estados Unidos, etcétera. Pero la preocupación que te decía es lo que en un momento dado, pues, justamente sí preocupa. Pero más allá de eso,
igual en la propuesta del Ejecutivo no está eso ahí. Entonces, se va a una consulta para reducir justamente a los asambleístas bajo la propuesta del Ejecutivo. No vamos a poder cambiar esa propuesta, porque se va a ir así la pregunta. La pregunta es, ¿tú crees que esa va a tener o el pronóstico de esa pregunta para ti es que crees que el no va a ganar más que el sí? No, no lo sé. Creo que va a haber polémica cuando la gente se dé cuenta del detalle. Ojo, todavía se puede pulir esto, ¿ah? La Corte lo único que ha dicho es determinar la vía. La Corte lo que está diciendo es cambiar el número de asambleístas, puede hacerse vía enmienda, el presidente puede precisar ciertos temas ahí sin problema, ¿no? Yo simplemente estoy dando una opinión sobre cómo creo que se podría mejorar esa pregunta y ahorrarse. Preveo que cuando la gente haga las matemáticas en las provincias, esa pregunta va a tener su conflicto. Correcto. Y ojo, también, ¿qué va a pasar? Digamos que en provincias, no sé, pues pensemos mañana en una provincia correísta, que mañana en vez de elegir 3 asambleístas va a elegir 1. Con 3 habría cierta diversidad, pues, ¿no? Claro. Si fuera 1 se la lleva el correísmo. Como cualquier otra fuerza, cuidado, aquí también hay legítimos intereses políticos detrás de quienes planteen esto. Cuidado, le sale el tiro por la culata, porque ahorita uno está, mañana no está, y estas reformas no son para este gobierno. Estas reformas, no hay que cometer el mismo error que tantas veces se ha cometido en el Ecuador, de pensar que esto solo me aplica a mí, ¿no? Esto me aplica a mí cuando estoy en el poder y también le va a aplicar al que me cae mal cuando llegue en algún momento. Entonces hay que pensar aquí en el Ecuador, más allá de los intereses de tal o cual tendencia política. Clarísimo, Héctor. Le voy a dar paso a Eduardo Mendoza, que tiene más preguntas para ti. Adelante, Eduardo. Sí, Héctor, ¿cómo estás? Una vez más, gusto de saludarte. Agotado el tema de las preguntas, solamente respecto a lo que viene. Ayer hablábamos con Ismael Quintana, con Luisa Delgadillo en la tarde, y decía que en los 20 días que quedan van todavía a ver van a revisar algunas preguntas, es decir, de las 8 menos las 2 que quedaron, podrían de las 6 quedar 2 menos, y si quedan 2 de las que serían importantes, la extradición y me parece que una más, lo que quedarían es las preguntas que tienen que ver con el ambiente y alguna otra más. La de la Fiscalía. De la Fiscalía. Por eso quedarían las menos importantes del condumio, de la fuerza, del sumus, de la consulta, Héctor. Eduardo, ¿qué tal? A ver, ahí hay una precisión. Hay 8 preguntas planteadas, ya la Corte dijo que 2 no pueden ir bien. O sea, ojo. Tienen que tratarse vía enmienda, estamos de acuerdo. Tienen que ir vía asamblea. Asamblea, sí, y que sabemos que ahí no hay camino. Ahí no hay camino. Depende. No hay camino. Pero con 6 preguntas, si el presidente vía enmienda puede consultarlas directamente a la gente. Ahora, para llegar a eso, el presidente puede ajustar el texto de las preguntas. Por ejemplo, lo que estamos hablando de la asamblea, el presidente, si quiere, puede decir, mira, vamos a cambiar, porque la Corte tiene que volver luego a examinar ya el contenido de la pregunta en sí. Hay un nuevo filtro. Ahorita el filtro simplemente es para ver cuál es el camino. Ya la Corte ha dicho que reducir el número de asambleístas, que la autonomía de la fiscalía, pero por ejemplo, en el tema de la fiscalía, el presidente propone un consejo fiscal y la fiscal general del Estado ha dicho no, yo creo que la autonomía tiene que ser sin un consejo nuevo, sino directamente en manos de la fiscal general, que creo que es algo que se puede debatir. Y ojo, el presidente eso podría cambiarlo sin problema, porque ya la Corte ha dicho que el tema va vía enmienda. No quiere decir que la pregunta quede igualita. Explícale a la gente qué significa que vaya vía enmienda, porque eso sería lo importante. Vía enmienda quiere decir que el presidente directo lo manda a consulta de la gente en las urnas. Vía referéndum es técnicamente la palabra, pero la gente va a poder decidir directamente sin pasar por la asamblea. Que eso es lo importante. Entonces, el presidente puede ahorita quitar preguntas si quiere, podría hacerlo. Puede ajustar el texto de ciertas preguntas con el debate que ha habido en estos temas. De hecho, en la UES, en la Universidad Espíritu Santo, el día de ayer tuvimos un conversatorio y ahora, que era por lo que no pude estar presencialmente, ahora en pocos minutos vamos a tener un nuevo conversatorio sobre el tema de la asamblea con
un funcionario abogado, Josué de Almeida de la presidencia, con Hernán Pérez Luz y con Paola Icaza, que es profesora nuestra en la universidad, porque esto hay que debatirlo, así mismo es. ¿Y qué también puede pasar? El presidente puede poner preguntas adicionales en consulta popular que no impliquen cambio a la Constitución. Porque este filtro que ha hecho la Corte es para ver cómo se puede cambiar la Constitución. Pero el presidente puede preguntar cosas que no tengan que ver con cambiar la Constitución. Por ejemplo, ojalá pusiera eliminar la tabla de drogas. Claro. Eso no implica cambiar la Constitución. El presidente lo puede plantear directamente. Entonces, todavía falta ver cómo mismo va a quedar esta consulta popular. Lo que hasta ahora sabemos es que hay dos preguntas que no van a poder consultarse directamente, la de las Fuerzas Armadas y la del Consejo de Participación Ciudadana. Me da pena por el tema de las Fuerzas Armadas sobre todo, porque eso sí tiene que pasar primero por la Asamblea Nacional. El resto todo está por verse. Y las preguntas que se van, hay algunas que van a consulta, la Corte todavía tiene algunas que va a estudiar, ¿verdad, Héctor? No, ya ahorita... Pero tiene 20 días, no tiene 20 días para una pregunta, me parece que... No sé, La Corte va a tener, cuando ya esté el texto final, la Corte va a tener 20 días para pronunciarse. Para poder pronunciarse oficialmente, de lo que, claro. Correcto. Sí. Y ahí sí, si en 20 días no se pronuncia, se entiende que... No me expliqué bien. Perdón. El presidente ha dicho que va a incluir 2 o 3 preguntas más. Una ya la dijo, que era la que conversaron ustedes, hacer que es de reforma, la reforma política, votar en la segunda vuelta para asambleístas, que creo que es procedente. Y dijo una el día de la entrevista y una más que no se reservaba. Pero estas siguen el mismo procedimiento, Héctor. Tienen que volver a la Corte Constitucional, ¿verdad? Las Cortes las tienen que estudiar. O sea, lo que estoy pensando, no me expliqué bien, lo que estoy pensando es que entonces esto no va a estar listo para el 5 de febrero, pues, querido amigo. Es lo que si el presidente se quiere 3 preguntas más, mi conclusión es, y todavía no están, y todo está en veremos, y estamos ya mañana 15 de octubre, con feriado, que por supuesto Jaime y Ramiro están felices en noviembre, porque ellos pues son santos, todos los santos, se van a Cuenca y todo lo demás, ya estás casi finalizando el año, y la elección... Y ahí viene el Mundial encima. En el Mundial, la final de la Copa, o sea, lo que me refiero es que no se hacen los tiempos muy cortos. ¿No será que el gobierno está testeando esto? Porque llegar, no sé, pues, los tiempos para hacer la campaña, por supuesto que son de las dos que la gente tenía, en tanto el Consejo como las Fuerzas Armadas, la gente apoyaba, pero de una manera fortísima. Y hay otra pregunta que se podría incluir, el tema del porte de armas. Claro, estoy de acuerdo. estamos de acuerdo. No porte libre, que eso nunca, que yo sepa, nadie ha planteado. Porte libre no. Porte regulado, sí, señor, de armas para que la gente pueda defender su casa, su negocio, sobre todo en las zonas rurales donde la policía no llega, porque es imposible físicamente que haya un ECU 911, un UPC al lado de cada recinto en el Ecuador. Pues es físicamente imposible, no va a pasar nunca. Entonces, esa es otra pregunta que se puede incluir y que no implica cambiar la Constitución. Entonces, es una pregunta directa de consulta popular. Yo creo que estos tiempos dependen mucho del presidente, porque digamos, si el presidente manda mañana el listado, la Corte tiene 20 días y apretados los tiempos pueden alcanzar. Yo creo que ya esa medición, o sea, según nosotros, depende de lo que el presidente decida. Es decir, tendría que ser la próxima semana para que en 20 días, que serían los primeros días de noviembre, esté listo y ahí sí camine. De lo contrario, ok, mandarte un abrazo, Héctor. Sí. Gracias, solo ¿sí? De lo contrario, igual se puede hacer la consulta, solo que no coincidiría con las elecciones seccionales. Así es. Te mandamos un abrazo, gusto de saludarte, muy amable. Gracias, Héctor. Un abrazo, cuídense mucho. De igual forma. Vamos al corte comercial, regresamos. Hacemos